El murmullo del restaurante El Puente flotaba como un eco elegante sobre el puerto de Buenos Aires. Afuera, el viento del Río de la Plata agitaba las banderas con un ritmo melancólico, mientras dentro, las copas de cristal brillaban bajo los candelabros modernos. Tomás Aguirre, impecable en su traje negro, presidía una mesa rodeada de inversores extranjeros. Su voz cortaba el aire con autoridad, modulada, precisa, sin espacio para el error. El aroma de la carne asada se mezclaba con la fragancia metálica del vino tinto recién servido. Cada gesto suyo, la forma de ajustar el reloj suizo, de inclinar la copa, parecía calculado para confirmar su poder. Era el hombre que todos querían imitar y que nadie se atrevía a contradecir. Sofía Valdés se movía entre las mesas con pasos discretos, llevando en sus manos una botella de Malbec. Su uniforme mostraba señales del tiempo, el cuello ligeramente gastado, el delantal con manchas que no desaparecían del todo, pero su mirada seguía limpia, luminosa. Al llegar a la mesa de Tomás, el error fue mínimo. Vertió el vino equivocado, un Cabernet en lugar del Malbec reservado. Bastó eso. El silencio se apoderó del grupo. Tomás alzó la ceja, sonrió con ironía y soltó la frase que perforó el ambiente. Con lo que cobran aquí deberían al menos entrenar mejor al personal. Los presentes rieron, incómodos, pero Sofía no bajó la cabeza. Con voz serena respondió: «El respeto no cuesta nada, señor. Tal vez eso sea lo que falta en su cuenta». El salón entero se congeló. El sonido de los cubiertos se detuvo. Nadie se atrevió a respirar. Los inversores se miraron entre sí, y uno de ellos disimuló una sonrisa nerviosa. Tomás permaneció inmóvil, la copa suspendida en el aire, observando a Sofía con una mezcla de sorpresa y rabia contenida. En su interior, algo se movió. Una punzada antigua, casi olvidada, el eco de la voz de su madre defendiendo su dignidad ante los patrones de otro tiempo. Trató de reír, pero la voz se le quebró por dentro. Sofía se alejó con paso firme, aunque sus manos temblaban. El murmullo del restaurante regresó poco a poco, pero ya nada sonaba igual. El aire parecía más frío, más honesto, como si la verdad hubiera entrado sin pedir permiso. Tomás fingió continuar la cena. Habló de cifras, de inversiones, de estrategias tecnológicas, pero cada palabra le sabía amarga. La frase de la mesera resonaba como un golpe en su mente. Tal vez eso sea lo que falta en su cuenta. Cuando los socios se retiraron, él quedó solo frente al ventanal. Afuera los músicos callejeros tocaban un tango triste y sus notas llegaban hasta su mesa. Por un instante, recordó las noches en La Boca, cuando su padre lijaba madera y su madre cosía bajo la luz amarilla. Prometió escapar de aquella pobreza, y lo logró. Pero en esa promesa había dejado algo más que su infancia. Había dejado su humanidad. La lluvia empezó a golpear los ventanales con un ritmo irregular, como si acompañara la incomodidad que reinaba en el alma de Tomás. Los camareros recogían las mesas con prisa contenida, evitando mirarlo. Sofía pasó a su lado rumbo a la cocina, sosteniendo una bandeja vacía. No hubo palabras, solo un cruce de miradas. La suya, firme y dolida. La de él, tensa, como si buscara un perdón que aún no merecía. En ese instante, la arrogancia que solía protegerlo se resquebrajó por primera vez. Tomás apartó la vista, incómodo ante la sensación de culpa, un sentimiento que no recordaba desde hacía años. La música de fondo, un tango instrumental suave, acentuaba el vacío entre ambos. Al salir del restaurante, el aire frío lo golpeó con fuerza. Encendió un cigarrillo que no llegó a terminar. Frente a él, las luces del puerto se reflejaban en el agua como destellos distorsionados, fragmentos de una vida que parecía perfecta desde lejos, pero que al mirarla de cerca se veía rota. Un grupo de músicos tocaba en la esquina. Uno de ellos, con una guitarra gastada, cantaba sobre amores perdidos. Tomás se detuvo unos segundos a escucharlos, sin entender por qué. Tal vez porque en esa melodía triste había algo que reconocía: la soledad disfrazada de éxito. De regreso a su departamento en Puerto Madero, el silencio lo envolvió. Todo era pulcro, minimalista, perfectamente ordenado. Un ventanal enorme mostraba la ciudad dormida.
Pero Tomás no podía descansar. Abrió una botella de vino caro, la misma marca que había despreciado a Sofía por servir mal, y bebió directo de ella, sin copa. En el reflejo del vidrio vio su propio rostro, impecable, exitoso, vacío. La frase seguía allí, martillando su cabeza. El respeto no cuesta nada. Recordó los años de infancia en que su madre llegaba con las manos rojas de limpiar casas ajenas, siempre diciendo que la verdadera riqueza estaba en la educación y la bondad. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Tomás se sintió pobre. Mientras tanto, Sofía salía del restaurante con paso lento, sosteniendo su abrigo fino que apenas la protegía del viento helado. Sus ojos brillaban por las lágrimas contenidas, pero no de vergüenza, de impotencia. Caminó hasta la parada del colectivo, donde un hombre mayor pedía monedas. Sin pensarlo, le dio parte de sus propinas. «No tengo mucho», dijo ella, «pero alcanza para un café caliente». El hombre sonrió agradecido. A unos metros, una pareja elegante los miró con desprecio. Sofía bajó la vista, pero su gesto seguía lleno de dignidad. Esa noche, ambos, ella y Tomás, se durmieron en mundos opuestos, ignorando que el destino ya había trazado el punto en el que sus caminos volverían a cruzarse. Al día siguiente, las redes sociales amanecieron con fotos de la cena de Tomás Aguirre y los inversionistas extranjeros. Sonrisa perfecta, traje impecable, éxito asegurado. Nadie, excepto él y Sofía, sabía lo que había ocurrido realmente esa noche. Mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente, Tomás observaba la publicación desde su teléfono con un vacío que ni los millones podían llenar. En el fondo, algo en su interior pedía una segunda oportunidad, aunque no supiera todavía para qué. Afuera, el sol de otoño comenzaba a filtrarse entre los edificios, iluminando las calles húmedas de Puerto Madero. Era el inicio de una transformación que aún no comprendía. ¿Desde qué lugar estás viendo esta historia? Escríbelo en los comentarios y suscríbete para no perder los próximos capítulos llenos de emoción y segundas oportunidades. Esa semana, Tomás intentó concentrarse en su rutina frenética. Reuniones, contratos, llamadas interminables. Todo giraba alrededor de números, inversiones, rentabilidad. Sin embargo, algo dentro de él estaba fuera de lugar. Cada vez que alguien lo felicitaba por su éxito, sentía una punzada de incomodidad. En las pantallas de su oficina los gráficos ascendían como montañas de triunfo, pero su mente volvía una y otra vez al rostro sereno de Sofía y a su respuesta cortante. Una frase tan simple había derrumbado los cimientos de su arrogancia. En el silencio de su despacho, Tomás recordó cómo, de niño, soñaba con ser alguien importante para que su madre no tuviera que soportar humillaciones. Ahora comprendía, con dolor, que se había convertido en aquello que siempre detestó. Por las noches, el insomnio lo visitaba como un castigo. Miraba el techo de su departamento mientras el eco del puerto llegaba desde lejos. Pensaba en Sofía, en su firmeza, en cómo no se quebró ante su poder. Ese recuerdo le resultaba incómodo y al mismo tiempo fascinante. Había conocido a muchas personas que lo adulaban, pero ninguna que lo mirara sin miedo. Esa mezcla de orgullo y vergüenza comenzó a transformarse en curiosidad. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué clase de fuerza escondía detrás de esa mirada dulce? La idea de volver al restaurante empezó a rondar en su cabeza como una tentación que no podía controlar. 3 días después, Tomás regresó al restaurante El Puente. No lo planeó. Simplemente, sus pasos lo llevaron allí al final de la jornada. El ambiente era el mismo. Luces cálidas, murmullos elegantes, aroma a carne asada. Pero algo había cambiado en su forma de mirar. Se sentó en una mesa del fondo, casi escondido, observando. Sofía atendía otra sección, moviéndose con la misma calma disciplinada que aquella noche, saludando a los clientes con una sonrisa discreta. Tomás notó que se detenía un segundo más con los ancianos, que ayudaba a un compañero nuevo con las bandejas, que parecía escuchar a todos. No había resentimiento en sus gestos, solo serenidad. Eso lo desconcertó más que cualquier reproche. Pidió un café solo, aunque el restaurante era famoso por su carta de vinos. Cuando Sofía lo vio,
Dudó unos segundos antes de acercarse. ¿Desea algo más, señor?, preguntó con voz neutra, profesional. Tomás quiso disculparse, pero las palabras se le atragantaron. Solo alcanzó a decir: «El café está bien». Ella asintió y se alejó sin mirarlo de nuevo. En esa distancia educada, Tomás sintió la consecuencia real de sus actos. No era la vergüenza pública, sino la indiferencia silenciosa de quien ha perdido el respeto. Esa noche, al pagar la cuenta, dejó una propina generosa, pero Sofía la devolvió con una nota escrita a mano. El respeto, no el dinero, es lo que cambia las cosas. Tomás guardó aquella nota en su billetera. No sabía por qué, pero no pudo tirarla. Durante los días siguientes, la leyó varias veces, como si buscara descifrar un mensaje oculto. Empezó a recordar fragmentos de su pasado que había enterrado. Los almuerzos humildes en la boca, el olor a madera del taller de su padre, la voz dulce de su madre diciéndole que nunca olvidara de dónde venía. Cada recuerdo le pesaba como una deuda impaga. En medio de las reuniones, su atención se perdía. En los eventos sociales, las risas le sonaban falsas. Comprendió que había construido un imperio para escapar de su origen, pero también había levantado un muro entre él y cualquier emoción real. Una noche, decidió caminar sin rumbo por las calles del Pinbusintosis Puerto. Pasó frente al restaurante, pero siguió de largo. En la vereda opuesta, vio a Sofía saliendo por la puerta de servicio. Llevaba una bolsa pequeña, probablemente con comida sobrante. Lo que ocurrió después lo dejó inmóvil. Se acercó a un hombre sin hogar, le entregó la bolsa y un vaso de café que llevaba en un termo. Se agachó, le sonrió y habló con él unos minutos. Tomás observó la escena desde la sombra, incapaz de moverse. Aquella imagen, una joven sencilla compartiendo lo poco que tenía, lo golpeó más que cualquier crítica. Por primera vez en años, sintió vergüenza de sí mismo, pero también una chispa de esperanza. Al día siguiente, Tomás no fue a su oficina. En cambio, condujo hasta el barrio de Flores, donde supo, por una conversación escuchada entre los empleados del restaurante, que vivía Sofía. El lugar era modesto, con calles estrechas y casas bajas, pero lleno de vida. Niños jugando, vecinos charlando en las puertas, olor a pan recién hecho. Se detuvo frente a un edificio antiguo, sin saber qué buscaba exactamente. La vio salir cargando una bolsa de compras y detenerse a hablar con una anciana en silla de ruedas. Era su abuela, lo supo de inmediato. Sofía la cubrió con una manta y la besó en la frente. No había ostentación, solo ternura. Aquella escena tan simple le resultó más poderosa que cualquier discurso motivacional que hubiera escuchado en su vida. Esa noche, en su departamento, Tomás abrió su computadora y buscó clínicas privadas en la ciudad. Descubrió que las cirugías geriátricas eran costosas y, sin pensarlo demasiado, pagó de manera anónima la operación pendiente de la abuela de Sofía. Lo hizo sin avisar, creyendo que aquel acto repararía, de algún modo, la herida que había causado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una ligera paz al cerrar el ordenador. No sospechaba, sin embargo, que ese gesto de bondad silenciosa se convertiría pronto en el centro de un escándalo. En su mundo, nada quedaba oculto por mucho tiempo. 2 días después, la noticia estalló en los portales digitales. El magnate Tomás Aguirre paga cirugía de la abuela de una mesera. El titular se viralizó con velocidad. Algunos lo llamaban héroe, otros hipócrita. En su círculo de socios, las risas no tardaron en llegar. «¿Qué te pasa, Tomás? ¿Te ablandó una chica del servicio?», bromeó uno en una reunión. Él fingió sonreír, pero por dentro hervía. No podía explicar que su intención no era la caridad pública, sino un intento genuino de redención. Sofía, en cambio, recibió la noticia con indignación. Creyó que aquel pago había sido un gesto de lástima, una forma de recordarle su lugar. En su mundo, la dignidad valía más que cualquier favor. Esa misma tarde, Tomás fue al restaurante, decidido a hablar con ella. Pero Sofía lo enfrentó antes de que él dijera una palabra. «¿Querías limpiar tu conciencia a costa de mi vergüenza?», le reprochó con los ojos llenos de furia contenida. Él intentó explicarse, pero ella no lo dejó. «Mi abuela no necesita limosna, necesita respeto». Las miradas de los clientes se clavaron en ambos.
Por primera vez, Tomás no respondió con soberbia. Solo bajó la cabeza y susurró: «Lo siento». No hubo reconciliación, solo un silencio doloroso entre ellos. Sofía se marchó sin mirar atrás, dejando a Tomás en medio del lujo que, de repente, le pareció insoportable. Durante las semanas siguientes, Tomás se volvió un extraño entre los suyos. Las bromas sobre su romance con la mesera circulaban en las reuniones y cenas de negocios. Su reputación, antes intocable, empezaba a resquebrajarse, pero él ya no sentía miedo. Lo que lo atormentaba no era el qué dirán, sino la distancia con Sofía, la imposibilidad de reparar el daño. Intentó escribirle una carta, pero cada palabra le sonaba vacía. Su vida estaba llena de discursos, pero carecía de sinceridad. Al releerla, la rompió y la arrojó al fuego de la chimenea. Mientras las llamas consumían el papel, entendió que lo que ardía allí no era la carta, sino la versión de sí mismo que debía dejar morir para poder comenzar de nuevo. Sofía, por su parte, seguía trabajando con la misma dedicación, pero algo en ella se había endurecido. Los clientes habituales notaban su sonrisa más breve, su mirada más distante. La enfermedad de su abuela mejoraba, pero el corazón de Sofía cargaba con la herida del desprecio. En silencio, agradecía la cirugía, pero no podía perdonar la humillación pública. No sabía que Tomás había intentado mantener todo en secreto. Para ella, él seguía siendo el símbolo de la soberbia que oprime a los que tienen poco. Sin embargo, a veces, en medio del cansancio, recordaba aquella mirada arrepentida y se preguntaba si un hombre como él realmente podía cambiar. Una noche, el restaurante estaba lleno, más de lo habitual. Entre los clientes se encontraba el dueño, un empresario prepotente que solía pavonearse de su fortuna. Tomás había sido invitado a una cena privada allí, pero dudó en asistir. Finalmente fue, empujado por las apariencias. Al entrar vio a Sofía al fondo, sirviendo las mesas con esa precisión silenciosa que tanto lo desarmaba. Durante la cena, el dueño del restaurante, entre risas, comentó: «Aquí todos saben su lugar, incluso los que vienen del barrio pobre». Aquella frase le atravesó el pecho. Era la misma clase de desprecio que él solía lanzar sin pensar. Por primera vez, sintió vergüenza ajena y propia al mismo tiempo. Después de esa noche, Tomás decidió alejarse de su entorno habitual. Empezó a rechazar invitaciones, a delegar negocios. Sus socios lo consideraron un signo de debilidad. «Estás cambiando, Aguirre, y no para bien», le advirtió uno de ellos. Pero en su interior, algo le decía que ese cambio era necesario. Comenzó a visitar barrios donde jamás habría puesto un pie antes. San Telmo, Barracas, incluso volvió a caminar por La Boca. Buscaba algo que no sabía nombrar, quizás una manera de reconciliarse con su origen. Y en cada esquina veía rostros parecidos al suyo de niño, recordándole que el éxito sin empatía era solo otra forma de vacío. Un domingo por la tarde, Tomás se detuvo frente a una cafetería pequeña en San Telmo. El aroma del café recién molido lo envolvió, despertando recuerdos simples que había olvidado. Las tardes con su madre, compartiendo un mate y riendo sin motivos. Observó a través del vidrio a los empleados, jóvenes humildes, trabajando con entusiasmo, sin lujos, pero con una energía genuina. En ese instante, comprendió que quería crear algo parecido. Un lugar donde las personas encontraran más que café, donde pudieran reconstruir sus vidas como él intentaba reconstruir la suya. Por primera vez, una idea nacía no del deseo de ganar, sino de servir. Sin embargo, el pasado no se borraba con buenas intenciones. Los rumores seguían. Los medios continuaban explotando el escándalo del millonario y la mesera. Sofía comenzó a sufrir las consecuencias. Algunos clientes la reconocían y la señalaban. Otros susurraban burlas a sus espaldas. La administración del restaurante, temerosa de perder reputación, empezó a presionarla. «Nos estás trayendo problemas, Sofía», le dijeron con tono frío. Ella intentó defenderse, pero sabía que su destino estaba sellado. El poder siempre encontraba la forma de castigar a los que no se arrodillaban. La noticia llegó a Tomás por un mensaje breve de un antiguo empleado del restaurante. Despidieron a Sofía, dicen que por culpa del escándalo. Su primera reacción fue de furia.
sintió que el aire se le escapaba del pecho. Sin pensarlo, condujo hasta el local y exigió hablar con el dueño. La discusión fue intensa. «No aceptamos conflictos aquí», dijo el empresario con arrogancia. Tomás lo miró fijamente y respondió: «Lo que ustedes llaman conflicto, yo lo llamo dignidad». Pero sus palabras no cambiaron nada. Sofía ya había entregado su delantal y se había ido. Esa noche, Tomás recorrió media ciudad buscándola sin éxito. Solo encontró el eco de su propia culpa, resonando en cada calle empedrada. Mientras tanto, Sofía caminaba sin rumbo por la avenida Independencia, con la carta de despido doblada en el bolsillo. El viento le despeinaba el cabello, y las luces de los autos reflejaban su cansancio. Se sentía vacía, pero no derrotada. Pensó en su abuela dormida, en la fuerza que siempre le enseñó. «Nada de lo que se hace con amor se pierde», recordaba. Esa frase le daba aliento. Tomás, por su parte, se detuvo en un semáforo y por un instante creyó verla entre la multitud. No era ella. Aún así entendió algo profundo. No podía seguir viviendo entre lujos mientras otros pagaban el precio de su redención. Al llegar a su departamento, Tomás apagó todas las luces y se sentó en el suelo. Las paredes blancas, el mármol, los muebles de diseñador, todo le parecía sin sentido. En el reflejo del ventanal, ya no veía a un empresario exitoso, sino a un hombre derrotado por su propia soberbia. Dejó el teléfono sobre la mesa, ignorando las llamadas de sus socios. En su interior crecía una certeza. Debía hacer algo que tuviera un valor real, no medido en dinero ni prestigio. Recordó la pequeña cafetería de San Telmo y las manos de Sofía sirviendo con dignidad. Esa imagen se convirtió en una llama nueva, una que lo impulsó a tomar una decisión irreversible. Dejar atrás el imperio que había construido y empezar desde cero, con propósito. Durante la madrugada, escribió en una libreta los primeros trazos de su idea: cafetería social, empleo para jóvenes, becas, oportunidades. Aquel proyecto no era solo una iniciativa, era su manera de pedir perdón al mundo y a sí mismo. Cerró la libreta y miró hacia la ventana, donde las luces del amanecer comenzaban a pintar el cielo de rosa. Su vida estaba a punto de cambiar, pero no sabía que el destino le tenía reservada una última prueba. Al llegar a su departamento, Tomás apagó todas las luces y se sentó en el suelo. Las paredes blancas, el mármol, los muebles de diseñador, todo le parecía sin sentido. En el reflejo del ventanal, ya no veía a un empresario exitoso, sino a un hombre derrotado por su propia soberbia. Dejó el teléfono sobre la mesa, ignorando las llamadas de sus socios. En su interior crecía una certeza. Debía hacer algo que tuviera un valor real, no medido en dinero ni prestigio. Recordó la pequeña cafetería de San Telmo y las manos de Sofía sirviendo con dignidad. Esa imagen se convirtió en una llama nueva, una que lo impulsó a tomar una decisión irreversible: dejar atrás el imperio que había construido y empezar desde cero, con propósito. Durante la madrugada escribió en una libreta los primeros trazos de su idea: cafetería social, empleo para jóvenes, becas, oportunidades. Aquel proyecto no era solo una iniciativa, era su manera de pedir perdón al mundo y a sí mismo. Cerró la libreta y miró hacia la ventana, donde las luces del amanecer comenzaban a pintar el cielo de rosa. Su vida estaba a punto de cambiar, pero no sabía que el destino le tenía reservada una última prueba. Encontrarla no fue fácil. Sofía había dejado el restaurante y ahora trabajaba en una pequeña librería de barrio, turnos partidos y sueldos bajos. Cuando Tomás entró, ella levantó la vista con sorpresa. No llevaba traje ni reloj caro, solo una camisa sencilla y una mirada distinta, cansada pero sincera. «Solo quiero hablar», dijo él, con voz baja. Sofía dudó unos segundos antes de asentir. Se sentaron en una mesa al fondo, entre estantes de libros usados. Tomás colocó la carta frente a ella y confesó: «He sido muchas cosas, pero nunca un buen hombre. Quiero cambiar eso». Hubo silencio. Sofía no respondió de inmediato. Sus ojos buscaban señales de falsedad, pero esta vez no las encontró. Tomás le habló del proyecto, de la cafetería Nueva Vida,
del propósito que había nacido a partir de su encuentro. No es caridad, aclaró. Es una oportunidad, para mí, para otros, para todos los que alguna vez fuimos olvidados. Sofía escuchó en silencio, con los dedos jugando nerviosos con el borde de la carta. Al final solo preguntó, ¿y por qué me lo cuentas a mí? Él respiró hondo, porque todo empezó contigo, y sin ti no tendría sentido. Aquella frase quedó suspendida entre ambos, cargada de una verdad que los desarmó por completo. Sofía permaneció en silencio unos segundos. Sus ojos se humedecieron, pero no por nostalgia, era incredulidad. Había visto a demasiadas personas prometer cambios que no duraban más que un aplauso. ¿Y qué pasará cuando tus amigos se burlen otra vez? Cuando tu nombre esté en los periódicos por ayudar a los que no tienen nada, preguntó con tono sereno, pero firme. Tomás la miró con una calma nueva. Entonces dejaré que se burlen. Prefiero que me llamen loco a seguir siendo vacío. Aquella respuesta la sorprendió. Había algo en su voz, una honestidad que no recordaba haber escuchado antes. Por primera vez, Sofía no vio a un empresario, sino a un hombre intentando enmendar su historia. Pasaron unos minutos en silencio antes de que ella tomara la carta. La guardó sin leerla, como quien guarda una promesa para otro momento. No sé si puedo confiar en ti, admitió. No te pido que confíes, respondió Tomás. Solo que vengas a verlo por ti misma. Le entregó una tarjeta con la dirección del local. Sofía la sostuvo un instante antes de decir simplemente, veré si puedo. Cuando él se marchó, el sonido de la campanilla de la puerta pareció marcar el inicio de algo. Afuera, la tarde porteña se teñía de naranja, y el aire olía a cambio. 2 días después, Sofía decidió ir. Caminó hasta San Telmo con paso inseguro, sin saber qué esperaba encontrar. Al llegar, se detuvo frente al local Nueva Vida. No había lujo, ni mármol, ni decoraciones caras, solo mesas de madera rústica, plantas colgando y un cartel pintado a mano que decía, aquí servimos oportunidades. Dentro, jóvenes de barrios humildes trabajaban con una energía contagiosa, y Tomás, sin traje ni poses, limpiaba una mesa con un trapo, riendo con uno de ellos. Al verla, se quedó quieto unos segundos, como si el tiempo se detuviera. Luego, sin palabras, le ofreció una taza de café. Sofía aceptó y observó todo en silencio. Cada detalle hablaba por sí mismo. El tablón donde los clientes dejaban mensajes de esperanza, el rincón donde una chica practicaba guitarra, la caja donde se recaudaban fondos para becas. Todo era auténtico, sin pretensión. ¿Esto lo hiciste tú?, preguntó ella finalmente. Tomás negó con una sonrisa suave. Lo hicimos todos. Yo solo. Traje las herramientas. Esa frase la conmovió más que cualquier disculpa. Por primera vez sintió que aquel hombre había cambiado de verdad. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No había tensión, sino paz. Sofía recorrió el lugar lentamente, tocando las mesas, escuchando el bullicio alegre de los jóvenes. En un mural del fondo, alguien había pintado una frase: nadie se eleva humillando a otro. Ella se detuvo frente a esas palabras y recordó la noche de la humillación, la mirada altiva de Tomás, la risa contenida de los clientes, pero también recordó la vergüenza en sus ojos aquella vez que la buscó en la librería. Volvió hacia él y preguntó con voz baja, ¿por qué me elegiste para dirigir esto? Tomás respiró hondo, mirándola sin escapar. Porque tú me enseñaste lo que significa el respeto, y quiero que ese valor guíe este lugar. Sofía sintió que algo dentro de ella se abría, una puerta que había mantenido cerrada por miedo. No sé si soy la persona indicada, dijo con humildad. Eres la única, respondió él. Esa certeza la desarmó. Tomás extendió su mano, sin insistir, sin presionar. Ella la miró unos segundos antes de tomarla. En ese gesto sencillo, ambos entendieron que el pasado no podía borrarse, pero sí transformarse. El sonido del café sirviéndose llenó el aire, como una melodía nueva. La noticia de la apertura de Nueva Vida se extendió rápidamente por Buenos Aires. Medios locales hablaron de la cafetería del magnate arrepentido, pero Tomás ya no se defendía. Dejaba que las acciones hablaran. Sofía, ahora al frente del proyecto,
se convirtió en el alma del lugar. Escuchaba, orientaba y enseñaba a cada joven a servir con respeto y dignidad. Una tarde, mientras ambos cerraban el local, Tomás se acercó con una sonrisa cansada. «Gracias por creer, aunque fuera un poco», dijo. Sofía lo miró y respondió con ternura. «No creí en ti, creí en lo que vi que hiciste». Aquellas palabras sellaron algo que iba más allá de la reconciliación. Era el inicio de una nueva forma de amor, basada en la admiración mutua y la verdad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con el paso de los meses, Nueva Vida se transformó en un punto de encuentro para todos aquellos que habían sido ignorados por el sistema. Jóvenes sin experiencia, madres solteras, hombres mayores sin oportunidades, todos encontraban en aquel pequeño local un nuevo comienzo. Tomás llegaba temprano. Cada mañana saludaba a cada empleado por su nombre y servía mesas como uno más. Ya no había trajes ni relojes suizos, solo una sonrisa sincera y las manos limpias del trabajo. Sofía, desde la barra, lo observaba con orgullo silencioso. Había en él una luz nueva, una calma que no provenía del éxito, sino de la paz interior de quien finalmente se reconcilia con su historia. La cafetería creció, y con ella también creció la comunidad. Se organizaron talleres gratuitos, charlas motivacionales y programas de becas. Los vecinos de San Telmo comenzaron a llamar a Tomás el empresario del alma. Él siempre respondía con una risa modesta. «No soy empresario, solo un aprendiz de la vida». Sofía sabía que esa humildad era real. Había visto su transformación con sus propios ojos. A veces, al cerrar el local, lo encontraba contemplando las luces del puerto en silencio. Ya no era el hombre que buscaba dominar el mundo, sino alguien que había aprendido a servirlo. Una tarde de invierno, Sofía llegó con una noticia entre las manos: su título universitario. Después de años de esfuerzo, finalmente se había graduado como psicóloga. Tomás la abrazó con una emoción que no intentó disimular. «Te lo dije», dijo con una sonrisa. «Siempre fuiste más fuerte que todos nosotros». Ella respondió riendo. «No, solo tuve que aprender a no rendirme». Ese día, decidieron ampliar el proyecto. Además de cafetería, Nueva Vida se convertiría en un centro de apoyo psicológico para jóvenes en situación vulnerable. Sofía sería la encargada. La idea unía sus dos sueños: ayudar y sanar. El local, que alguna vez fue solo un refugio, ahora vibraba con esperanza. Las paredes estaban llenas de fotos y frases inspiradoras escritas por los mismos trabajadores. En una esquina, un mural mostraba a Sofía y Tomás sirviendo café juntos, pintados por un chico del barrio. A veces, los visitantes creían que eran pareja. Ellos sonreían y no corregían a nadie. Lo que los unía iba más allá de cualquier etiqueta. Era una complicidad nacida del respeto y del perdón. En cada mirada compartida había gratitud, y en cada silencio una historia de redención mutua. Los meses siguientes trajeron reconocimiento y apoyo. La Municipalidad de Buenos Aires premió a Nueva Vida como Proyecto Social del Año, y los noticieros comenzaron a hablar de Tomás Aguirre no por su fortuna, sino por su compromiso humano. Cuando le entregaron el premio, él subió al escenario con Sofía a su lado y dijo: «Todo esto empezó con una lección que me dieron en un restaurante, entender que el respeto vale más que cualquier cuenta bancaria». La sala estalló en aplausos. Sofía, con los ojos brillantes, tomó su mano. Era el cierre simbólico de un ciclo. El hombre que antes humillaba, ahora agradecía públicamente a quien le había enseñado la verdadera grandeza. Con el tiempo, más cafeterías sociales surgieron bajo el mismo nombre en distintos barrios de la ciudad. Tomás ya no era un empresario que acumulaba dinero, sino uno que multiplicaba oportunidades. Cada sucursal llevaba una placa con la frase que lo había transformado: «El respeto no cuesta nada». Sofía se encargaba de la formación del personal, enseñando a cada nuevo empleado que servir no es un acto de sumisión, sino de humanidad. Entre ambos había nacido algo profundo, un cariño maduro, sereno, que no necesitaba promesas para sostenerse. 3 años después, el sol caía sobre San Telmo con una calidez dorada. Nueva Vida estaba llena. Jóvenes conversaban,
Estudiantes hacían tareas y el aroma del café recién hecho impregnaba el aire. Sofía hablaba con un grupo de adolescentes sobre sus sueños, mientras Tomás servía mesas con una sonrisa tranquila. Sus manos, antes acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora limpiaban tazas y servían pan casero. En un rincón, una nueva empleada, una chica tímida de apenas 18 años, parecía nerviosa. Sofía se acercó y le dijo con ternura: «No te preocupes, aquí no servimos café, servimos oportunidades». La joven sonrió, y en sus ojos se reflejaba la misma esperanza que un día ella había sentido. Tomás observó la escena desde la distancia, apoyado en el mostrador. Su mirada era serena, satisfecha. Sofía se acercó y le entregó una taza de café. «¿Sabes?», dijo él, «creo que nunca había sido tan rico». Sofía sonrió y respondió: «Porque por fin aprendiste lo que el dinero no puede comprar». El murmullo de la cafetería se mezclaba con la música de un tango suave que sonaba al fondo, como si la ciudad entera los abrazara. Afuera, el río de la Plata brillaba con la última luz del día, testigo silencioso de una redención completa. Esa noche, cuando el último cliente se marchó, Sofía apagó las luces y miró el mural del fondo. Dos figuras sirviendo café bajo la frase «El respeto no cuesta nada». Tomás se acercó y juntos observaron en silencio. No hacían falta palabras. Todo lo que habían perdido, sufrido y aprendido, los había traído hasta allí. En ese instante, comprendieron que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en gestos que cambian vidas. El pasado ya no dolía, se había convertido en raíz. Tomás tomó aire, miró a Sofía y dijo con voz baja: «Gracias por enseñarme a empezar de nuevo». Ella sonrió. Afuera, las luces de Buenos Aires titilaban como promesas de un futuro aún más humano. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.